tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos un día más y continuar con nuestra serie de estudios. En esta ocasión, como puede ver ahí, la iglesia de Tiatira. Voy a pedir si me acompaña a hacer una palabra de oración. Pídele al Señor que abra su entendimiento. No estudiamos por estudiar, sino por ver, buscar la voluntad de Dios y finalmente, dijo el apóstol Pablo, alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Amén. Ore conmigo, Padre Dios. En este día te damos gracias por la vida, por tu misericordia, por la oportunidad, Señor, de poder presentarnos delante de ti, meditar en tu palabra, Señor, agradeciéndote también lo que está escrito en ella, de que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y por lo tanto, Señor, no has retardado tu promesa de volver, sino que simplemente has sido paciente para con nosotros. Abre nuestro entendimiento, te rogamos en este día, que podamos entender el mensaje de tu palabra, el mensaje a las iglesias, Señor, y sobre todo que podamos ponerlo por obra, y tal como lo dijo Jesucristo, Señor, que podamos ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. Te rogamos esto en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén. Amén, amén. Bueno, pues ahí tiene usted que hoy vamos a estudiar la iglesia de Tiatira. Es el cuarto mensaje y recuerda que hemos estado trabajando ahí una estructura, ¿verdad? Decíamos que cada vez comenzando aquí con ojos y pies se le envió un mensaje al ángel, al mensajero, a la potestad que cubre una iglesia. Cristo se presenta con ciertas características que le mostraron al apóstol Juan desde el capítulo 1 de Apocalipsis. Le reconocen lo positivo a cada iglesia. Luego también hace un reconocimiento de las cosas negativas el Señor, le da un consejo y también le da una promesa. ¿Sí? Entonces ahí lo puede ver, está aquí a Tiatira se va a presentar Jesús como el de ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Le va a reconocer la abundancia de obras, le va a reclamar principalmente que tolera a una mujer llamada Jezabel, que tiene que ver con la figura del Antiguo Testamento, ya lo veremos más adelante. Le encomienda a esta iglesia que guarde sus obras hasta el fin y la promesa es de autoridad y la estrella de la mañana. ¿Sí? Si es que si no vamos a comenzar, recuerde que me gusta comenzar enseñándole lo que es geográfico, ¿verdad? O sea, le digo que a una gente no cristiana hace un tour por allá en la región de las 7 iglesias. Dice ahí el internet que lo que correspondería a la iglesia que en su momento fue Tiatira, hoy correspondería a la ciudad de Aquisar, no sé si lo pronuncio bien, Aquisar. Debajo de esas ciudades que están los vestigios, las ruinas de lo que fue en su momento Tiatira. Tiatira por su parte significa humo de sacrificio, era una ciudad comercial, era como el centro, digamos, en el mapa ocupaba el centro. Y usted recuerda en Hechos 16 se menciona una mujer llamada Lidia que vendía púrpura, que era una tela muy fina que se ocupaba para la realeza, cara, costosa obviamente, y que la vendía ahí en Tiatira precisamente, no era una ciudad comercial, entendiendo que al tener un interés comercial, entonces también uno iba a buscar lo conveniente, ¿verdad? Lo que era conveniente para poder ejercer el comercio, el negocio, y que por ende también pues era un paso ahí al referente. Hechos 16:14 dice que esta mujer Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios, y cuando estaba oyendo el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces vea que aún se puede entender también conforme a Proverbios 31, dice que la mujer virtuosa se viste de púrpura y lino fino. Entonces esta era una mujer virtuosa, ¿no? Una mujer emprendedora, lo que diríamos hoy día, y vendía allá en aquella ciudad, en aquella región. Le comento, hoy es la ciudad de Aquisar, y esto para que lo tenga ahí contextualizado. Ahí usted puede buscar viaje a las 7 iglesias de Asia Menor y ahí le van a dar un tour en todo lo que es Capadocia y Turquía para que lo pueda ubicar, ¿no? Y bueno, entonces entremos de lleno. Dice el Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto:
Entonces vea cómo se presenta aquí Jesús mismo, dice el Hijo de Dios, ¿verdad? Que eso es lo importante de estudiar la palabra de Dios. Dice el apóstol Juan, hay muchas cosas que se podrían escribir, las que se han escrito son para que creas, ¿no? Creas en el Hijo de Dios, es decir, que tiene la misma esencia y que tomó nuestro lugar, ¿no? 100% humano, 100% divino, tomó nuestro lugar para recibir el castigo que merecíamos. Y una vez resucitado y glorificado, dice el que tiene ojos como llama de fuego, más adelante vamos a ver por qué se presenta así, y también pies semejantes al bronce bruñido, ¿no? Esto concuerda para los que anotan ahí Daniel 10:6, el personaje que describe el profeta Daniel en su tiempo, dice, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como lo estruendo de una multitud. Aquí solamente me gustaría comentar que viendo ese hebraísmo, la palabra sería, para bronce bruñido, sería Nehoshet Kalal, ¿no? Es algo bien importante porque lo vamos a ver al final. El mensaje de esta iglesia es un mensaje que tiene mucho juego de palabras y vamos a entender por qué Jesús se presenta así como el que tiene ojos como llamas de fuego y pies como bronce bruñido. Recuerde que aun cuando algunos estudiosos concuerdan en que el bronce, la figura es el testimonio, lo que nos enseña a través de todo el mobiliario del altar, que en su momento lo estudiamos, el altar de bronce, la fuente de bronce y todo el mobiliario de bronce, no es otra función, de acuerdo a las palabras de Job, que purificar, ¿no? Lo que nos enseña el bronce es la purificación. Y entonces, en el reconocimiento positivo, yo le puse ahí como idea general, abundancia de obras, porque el verso 19 dice, yo conozco tus obras y amor, ahí la palabra es ágape, o sea, el amor supremo, conozco tus obras, tu ágape, tu fe, tu servicio, tu paciencia, vea cómo esta es una de las iglesias a las que le reconocen la paciencia, porque en el último tiempo obviamente se va a requerir y se está requiriendo esa paciencia para esperar las promesas de Dios en medio de lo que vivimos, ¿verdad? Dice Mateo 24 que la gente va a estar angustiada por todo lo que se oiga, pero la iglesia del Señor que esté presente en aquel momento, hasta donde el Señor nos permita, tiene que ejercer la paciencia, ¿no? Recuerda que es la hipomone, ¿verdad? La ciencia de la paz, pero es una paz prolongada, ¿no? Que se pueda prolongar en medio de las adversidades. Y le dice a esta iglesia que tus obras postreras son más que las primeras. A la referencia, aunque le comentaba Hechos 16:14, la mujer llamada Lidia dice que lo que vendía era en Tiatira. Al respecto de ella, no nos da más detalle la escritura respecto a Tiatira, pero dice que esta mujer que vendía ahí, dice que un día de reposo, estoy leyendo Hechos 16:13, no le va a salir ahí, pero dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Esto se lo voy a leer a fin de que podamos tener una idea de lo que la escritura nos marca como, dice, tus obras postreras, tus últimas obras, las más recientes, son más que las primeras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Oración. Sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces oración, con disciplina, ¿verdad? Una hora de la oración. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios. Entonces oración, adoración, estaba oyendo, entonces estar escuchando. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, entonces escuchar con atención. Dice verso 15, cuando fue bautizada ella y su familia, nos rogó que, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, ¿no? Entonces hospedadora, ¿no? Amable, servicial. Todas esas cosas las podemos tomar como referencia, de Hechos 16, de cuando el Señor a la iglesia de Tiatira, recuerde que significa humo de sacrificio, ¿no? El servicio, dice la Escritura que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nuestro culto racional, entonces que suba delante de Él con un olor fragante, podría ser ese servicio, y tomamos como referencia las palabras de Hechos capítulo 16, ¿no? Para que sepamos. Obviamente dice ahí las obras, las hacías con amor, la fe no solamente era la certeza de lo que se espera, sino la confiabilidad que tenían las personas. Le comentaba lo servicial y la paciencia, ¿no? Luego, después de reconocerle eso positivo,
Vamos a lo negativo. Yo ahí le subrayé la palabra Jezabel porque dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y le subrayé algunas palabras clave para que ahí usted también las vaya resaltando o notando, ¿va? Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, Jezabel tiene muchos significados. Literalmente significa la que no tiene morada, ¿no? Sin morada, sin habitación. Significa la no exaltada, a lo cual la Biblia nos dice que Dios nos exalta cuando es tiempo, pero nos exalta también después de humillarnos. Dice, sométete pues bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando sea tiempo. Entonces, cuando nos refiere a un nombre que significa no exaltado, siguiendo el trazo de la palabra, podemos entender que es alguien que no se ha sometido a la mano de Dios, que no tiene humildad, que tiene soberbia, y por tanto no ha llegado el tiempo de su exaltación, la no exaltada. Contrario, por decir, a lo que vemos en el nombre de Abraham, ¿no? Que de padre de multitudes, cuando era Abraham, cuando le cambian a Abraham, entonces es padre enaltecido, ¿no? Entonces lo ponen sobre todos. Pero fíjese que siguiendo la derivación de su nombre, es una derivación hebrea de Yesebul, Jezabel, Yesebul, entonces puede ser, o los estudiosos dicen que podría significar exaltada por Baal, o cuyo marido es Baal, ¿no? Entonces usted va a ver en el Antiguo Testamento repetidamente dos deidades principales a las cuales Dios está reprochándole a Israel, a su pueblo, y una es Acera y otra es Baal. Entonces, cuando usted y yo estudiamos las figuras, vamos a ver que Baal representa el éxito y Acera representa la felicidad. Ahorita no tenemos mucho tiempo para poder detallarlo, pero entonces me está diciendo que Jezabel es alguien que se exalta por su éxito personal. Lo que hemos comentado en otro momento, básicamente lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Sí, o sea, está bien que ganes el mundo, pero ¿de qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma? Entonces nos está hablando de un éxito terrenal, pero que cuando Dios nos llama a cuentas, quedamos cortos, como aquel rey Belsasar, ¿verdad? Dice, Belsasar ha sido pesado. ¿Se acuerda de aquellas palabras que aparece una mano escribiente y dice, mene, mene, tekel uparsin? Ha sido pesado y ha sido hallado falto. Entonces, cuando somos hallados faltos, o que nos falta, ¿va? Que siempre decimos que somos llamados a cuentas, o que un día vamos a dar cuentas delante de Dios, pero realmente nuestro caminar a veces se nos olvida. Dice la Escritura que vamos a dar cuentas de nuestras palabras, cuentas de toda palabra ociosa, cuentas de lo que nos dieron, así como Jesús, ¿verdad? Que le dijo al Padre, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Entonces, vea que todo eso significa ese nombre de Jezabel. Algo que hemos visto hasta aquí en los mensajes a las iglesias es que Dios aborrece el que se dice ser. El apóstol Pablo decía, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y entonces aquí hace el señalamiento Dios mismo y dice, esa mujer Jezabel se dice profetiza, ¿no? Alguien que habla por inspiración de Dios, es lo que quiere decir esa palabra profetiza, alguien que habla bajo inspiración divina. Dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a ver ahorita sobre esas palabras porque vamos a ver lo que es enseñar y seducir y fornicar también, lo que significa. No es solamente algo sexual, sino también algo espiritual. Dice el verso 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere, ¿no? Entonces le falta la voluntad. O sea, ha tenido el tiempo, ahí habla del tiempo cronos, la oportunidad, el aplazar, como dice Pedro, que Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces aquí de esta mujer Dios señala, dice, le he dado un cronos, una temporada, he retrasado de alguna manera figurada mi venida, pero no quiere arrepentirse. Entonces aquí yo la arrojo en cama. Esa cama es una palabra que literalmente significa enfermedad, o sea, no es como cuando usted va a ver en otro momento que Jesús le decía a los paralíticos, toma tu lecho y anda. Era un colchón, una palabra diferente para referirse a ese lecho de enfermedad. Aquí es una cama de un padecimiento mayor, y le agrega, en gran tribulación, a los que con ella vea que ella enseñó a fornicar, en el verso 19, en el verso 20, pero aquí el verso 22 dice, a los que con ella adulteran. Ya usa una palabra diferente. Usted sabe que fornicar es una cosa, adulterar es otra, ¿no? Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esto tiene que ver
con la manera en que el Señor se presenta al principio, ¿verdad? Dice el que tiene ojos como llamas de fuego y pies como bronce bruñido. Entonces, ¿para qué le sirven? Para escudriñar. Recuerda que esa palabra escudriñar es perforar para ver lo que hay del otro lado. Entonces, eso lo hace el Señor para ver lo que hay en la mente y en el corazón. Dice, y les daré o os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Estamos bien hasta aquí? Todo eso significa Jezabel. Entonces le dice que tolera algo que hoy no es bien visto. Si uno no es tolerante, la gente reclama, pero vea cómo Dios en su mentalidad y en su perspectiva, Él dice, no, no toleres, no toleres. Tolerar ahí, la palabra significa la dejas ser, no dices nada, no te opones. Recuerda así como los hijos de Elí, en su momento Dios mismo le dice, al sacerdote Elí, le dice, tus hijos no los has estorbado. Recuerde que la Biblia nos enseña que cuando son niños, Proverbios nos habla de una vara de corrección. Dice que para eso tienen las pompas, ¿no? Para pegarles, dice, lo castigarás con vara y no morirá. Pero cuando ya son adolescentes, nos refiere a Elí, y entonces dice, no les estorbaste. O sea, no siempre se les va a pegar a los hijos o a dar un manazo o un reglazo, ¿verdad? Llega un momento en el que uno tiene que estorbarles de la adolescencia en adelante, pero a Elí le dicen, no los estorbaste, o podría hacer lo contrario, ¿verdad? Los toleraste. Y cuando él les llamaba la atención, usted puede ver que les decía, hijos míos, ¿qué es esto que oigo de ustedes? Miren, no está bien. Así como cuando el pastor le pega a sus hijos con la corbata, algo así, ¿no? Entonces toleras. Resaltamos ahí la palabra enseñar, seducir y fornicar, ¿no? Vamos a ver qué significa. Mire, esa palabra enseñar, tal cual, es de donde viene didáctico, ¿no? Enseñar, instruir. Por su parte también es aprender. Pero quiero que vea que la palabra seducir, ¿no? Entendemos, seducción es una manera que se tiene de atraer, de hacer llamativo algo que puede ser generalmente prohibido, pero la palabra es planao, que tiene más bien que ver con el engaño. Pero esa seducción, mire que no es algo sexual, sino que dice vagar, hacer vagar de seguridad, de la verdad o de una virtud, ¿no? Entonces usted sabe, los que son hijos de familia o hijas de familia, ¿no? Que no andan, no andan fuera de la casa a más ciertas horas de la noche, cuidan cómo se visten, cuidan las palabras, cuidan lo que postean, son la gente que su primer teléfono se lo dieron ya de grandes y cosas así. Pero entonces esa palabra seducción es que dice, hace vagar de la seguridad, de la verdad, de lo que era virtuoso, como en esos casos, lo que decimos hijos o hijas de familia, ¿no? Y usted sabe la artimaña del enemigo, de, ay, ¿a poco te regañan? ¿A poco te pegan? Ay, ¿a poco todavía tus papás te mandan? ¿No? Eso es hacer vagar. Y por eso lo traduce en sus sinónimos como engañar, errar. Acuérdese que errar, me gusta recordar que errar es obtener un resultado diferente al calculado. Es decir, que se hace un cálculo, pero el resultado es diferente a lo que uno pensaba. Le subrayé ahí la palabra extraviar, ahorita a ver por qué, extraviar. Así como cuando aquel meme, estamos perdidas, ¿no? O sea, que van como en un rumbo, pero ya no saben dónde están o cómo retomar el rumbo hacia donde iban. Por eso dice ahí descarriar. Dice, explayándolo un poco más, dice desviarse de la ortodoxia, o sea, de lo que es concreto hoy, ¿verdad? Hoy día que hay tanto modernismo y tanta información. Decía mi pastor de niño, ¿verdad? Si en algún momento tienes tantas opciones para decidir, siempre pégate a la derecha, ¿no? A lo que es más cristocéntrico, a lo que es ortodoxo, a lo que es conservador, tradicional, es más seguro. Entonces, cuando dice seducir, es alguien que desvía de eso que es seguro, de eso que es cristocéntrico, desviarse de la ortodoxia o piedad, extravío. Vea cómo un sinónimo es impostor, por eso le decía Dios a esta iglesia, a esa mujer que se dice profetiza, como la historia del profeta viejo y el profeta joven del Antiguo Testamento, que el profeta joven tenía una palabra de Dios y llega alguien que se decía profeta, que dice que era el profeta viejo, dice, no, yo también soy profeta como tú y a mí también Dios me habló, y lo desvía de las palabras que Dios le había dado al joven, le causa la muerte, pero después dice, ¿saben qué? Entiérrenme junto a este joven porque él sí era un profeta. Entonces eso es un impostor, alguien que sabe que no es, pero que ocupa un lugar que no le corresponde, impostor o guía errado, engañador, ¿no? A lo cual, bueno, tal cual como Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te cuidas tú, te salvas tú y a los que te oyen. Entonces, para los que nos oyen, nunca le hemos dicho que se rebele contra alguna autoridad o no, nunca, no somos divide iglesias, ¿no?
O sea, simplemente compartimos lo que el Señor nos ha dado, a donde el Señor lo lleve, tal como el Espíritu Santo lo hace, ¿verdad? El que le va a guiar a toda verdad, le va a recordar las palabras que habló Jesús, la voluntad del Padre se la va a hacer notar. Entonces para allá vamos, ¿no? O sea, yo quiero salvarme primeramente yo, salvar mi familia, y que también, si usted dedica tiempo a escucharnos, pues que también sea salvo, ¿verdad? Como dice la palabra, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y es lo que hacemos. Ahora, le había subrayado la palabra extraviar porque mire cómo es la escritura. Segunda carta de Juan 1.9 dice, cualquiera que se extravía, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, entonces vea cómo ahí dice el apóstol Juan, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo, ¿no? Entonces nos está diciendo que debemos de perseverar en la doctrina de Cristo. Por eso le mencioné la palabra cristocéntrico, ¿verdad? Todo lo que es alrededor de él. Por eso Pablo lo tenía bien claro y decía, me propuse no saber entre vosotros otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Una doctrina cristocéntrica. Si quiere tener sistemáticamente qué es la doctrina de Cristo, Hebreos 6, ahí lo menciona. 6 doctrinas básicas, dice los rudimentos de la doctrina de Cristo, ahí están. Segunda de Corintios 11.3, dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, por ahí tenemos un tema, sentidos extraviados, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces ahí ya nos está hablando de nuestro sentido, ¿verdad? Lo que vemos, lo que oímos, lo que podemos palpar. Entonces son las cosas que tenemos que tener cuidado, sobre todo hoy en la era de la digitalización, ¿verdad? Tenemos acceso a mucha información, pero tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que eso mismo nos extravíe, o sea, que nos pierda y no sepamos cómo volver al camino, no sepamos discernir qué es lo verdadero y lo falso, lo correcto. Nos va a parecer, por ahí ve que está una frase memeica, ¿no? Memica, que dice, no le veo fallas a su lógica, tengamos cuidado. Primera de Corintios 12.2 me llamó mucho la atención porque dice, sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba, ¿cómo? Llevándonos como se os llevaba, a los ídolos mudos. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces obviamente está diciendo que te llevaban o te tomaban como de la mano y te presentaban ante una deidad o ante una imagen, ¿no? Pero piense un poquito otro ángulo de este verso que dice, se os extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Entonces se da cuenta cómo es, si lo quiero decir como una idolatría, ¿no? Cuando alguien te empieza a hablar bonito, ¿no? Hombre o mujer, generalmente quizá afecta más a las mujeres, ¿verdad? Porque dicen que como el hombre es visual, por eso la mujer usa maquillaje. Pero como la mujer es auditiva, entonces por eso el hombre miente, ¿eh? Dicen los psicólogos. Bueno, pero entonces aquí dice, se los extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Entonces así como lo llevan, no, tú eres lo máximo, tú has hecho todo por mí, no hay nadie como tú. Y aunque los salmos y la Biblia en general, ¿verdad?, narran que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no te pueden tocar. Entonces así también, o sea, no precisamente que tú tengas todas esas virtudes que te exaltan. Hay gente que te tiene ahí solamente por beneficio personal, ¿no? Como el rey Saúl a David, ¿no? O sea, que lo tenía por todo el trabajo que le quitaba, todo lo que le ayudaba, y le decía que la amaba, pero en realidad no. Entonces fíjese cómo es esto de extraviar, y ahora en el contexto de Jezabel, cómo puede haber alguien en la iglesia, en tu vida, que te exalta, ¿no? Que te dice, es que no hay nadie como tú, mira, no siento lo mismo por todas más que por ti, ¿no? Ya sabes ese cuento viejo, es una historia vieja, pero entonces como usted se siente idolatrado, adorado, aceptado, en las tribus urbanas o sociales, ¿verdad? También de que jovencitos que en su casa no los quieren, los maltratan, les gritan, todo es pleito todo el día, pero allá no, allá se defienden unos a otros y aunque se desenvuelven en un ambiente de drogas y de perdición, de delincuencia muchas veces, pero son familia, ¿no? Entonces dice ahí, se te extravía, o si se extravía, como se lleva a los ídolos mudos. No, mira, tú aquí eres tú aquí vales, tú mereces respeto, tú no tienes por qué soportar que te ninguneen. ¿Me estoy explicando? Entonces vean el contexto, le está diciendo que Jezabel, cuando dice que seducía, era lo que hacía. O sea, no solamente lo veamos como en nuestra mente como algo sexual o sensual, sino que tiene que ver con el halago, con el hacerte sentir bien, el aceptarte, el reconocerte. Y luego sigue la Biblia diciendo, les enseña a fornicar. Esa palabra, para los que no sepan, es la palabra porneio, de donde viene pornografía, ¿no? Porneio.
Tal cual significa actuar como prostituto o prostituta, o sea que, sí, o sea, se dice hoy sexo servicio, ¿verdad? Que cobras por un servicio, actuar como prostituto. Literalmente dice dar indulgencia a la lujuria indebida de cualquier sexo, ¿no? Entonces, cuando está algo prohibido y que usted sabe los argumentos de hoy día de es que tengo esposo, no, no importa, no soy celoso, no soy celosa, ¿no? Lujuria indebida a cualquier sexo, a lo prohibido, o sea, es algo prohibido y buscan la manera, ¿no? Buscan la manera. Practicar idolatría, cometer fornicación, deriva de la palabra pornos o pernemi, que significa vender, o sea, por eso implica la prostitución, ¿no? Vender. Prostituto como varón, me gusta cuando el diccionario Strong da palabras poco comunes, dice venal, que tiene que ver como de las venas y visceral, pero venal significa vendible, expuesto a la venta, es decir, que tiene un precio, que se deja sobornar con dádivas, ¿no? Entonces le digo, o sea, si usted es una mujer de principios, no importa la situación que padezca, no va a abrir su página azul, ¿no? No es venal, no tiene un precio, no es vendible. Igual un hombre, o sea, hay muchas cosas que la gente hoy está en conflicto, pero dice, no, es que no le quiero hablar de política, pero cuando uno mismo traiciona a sus hermanos, a su pueblo donde usted es, porque sí le conviene o porque lo amenazan o por como sea, pero cuando usted y yo tenemos un precio, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque entonces va a resultar que es lo que el Señor le reclama a la iglesia de Teatira. Aprendiste a fornicar, aprendiste a venderte, a ponerte un precio, a buscar un beneficio. Y ya usted ahí puede ver cuántas aplicaciones tienen los días de hoy, ¿verdad? Las que hoy a uno como grande ya no le dicen, bueno, lo que le dicen a uno es que hacer mi sugar, ¿verdad? Porque entonces es un beneficio, un intercambio. Yo te doy juventud y lo que quieras, pero entonces tú me das money, 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 ¿verdad? Show me the money. Para hombres y mujeres, por eso dice ahí, lujuria indebida de cualquier sexo. ¿Me estoy explicando? Todo eso abarca la fornicación. Y luego fíjese aquí, hablando de extraviar, 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ahí otra vez aparece la palabra extraviar, ¿no? Cuando dice enseñar, seducir, extraviar. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero le decía que no solamente enseñó a fornicar, sino que cuando el Señor va a mencionar el castigo que va a ejecutar, ya dice, voy a castigar a todos los que con ella adulteran. Esa palabra de adulterar es la palabra moikeo, o sea, tal cual cometer adulterio, ¿no? Porque fornicar podría ser entre personas solteras, ¿no? Tener algún tipo de relación entre personas solteras, aunque también se aplica al acto sexual. Y adulterar pues implica una falta moral, ¿verdad? Que ya uno está faltando cuando uno tiene un compromiso de matrimonio, entonces es cuando se comete adulterio, ¿eh? Comete adulterio. En palabras del Señor Jesús, porque la gente de su tiempo le decía, no, nosotros no hemos cometido adulterio. Y entonces el Señor Jesús en el Sermón del Monte les dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, y nos habla a los hombres, varones, ¿eh? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, no solamente habla de algo físico, sino que también nos está refiriendo a algo moral, espiritual, ¿verdad? Y vea entonces que esa palabra de cometer adulterio viene de, o deriva de la palabra amante, o sea, un hombre amante, pero entonces vea la aplicación espiritual, dice figuradamente un apóstata, o sea, alguien que renuncia a la fe, alguien que se vuelve atrás, alguien que niega, ¿no? Niega a Dios, niega la fe. Entonces por eso le decía que hay gente que muere no porque sea valiente, ahora que se está tristemente oyendo de las regiones de África, Nigeria y el Congo en África, en Sudán, que hay mucha muerte pues de cristianos, de mártires cristianos. No es porque seamos los más valientes, sino porque simplemente no podemos volver atrás o no podemos negar la fe. Pero cuando usted en su caminar aprendió a tener un precio, a venderse, a obtener un beneficio a cambio de, entonces lo más seguro que va a pasar en su vida, de acuerdo a esta palabra, es que va a terminar apostatando. Recuerde que antes de que el Señor venga se menciona o se anunció pues una apostasía, que es lo que está pasando hoy. Hoy en vez de cuantificar cuánta gente, valga la redundancia, cuánta gente se convierte, las estadísticas cuantifican cuánta gente está dejando el cristianismo, y el mensaje de todas las plataformas de streaming en este 2025, principalmente, o han comenzado, es que la iglesia es mala, la iglesia te hace mal, no fue bueno ser tan estricto, ¿no?
Y es el mensaje que está proliferando sin darse cuenta que lo que te está pasando es que te están llevando hacia una apostasía, a renunciar a la fe que el Señor considera como adulterio. ¿Digamos bien? Bueno, entonces seguimos. Fíjese que también luego el verso 24 continúa diciendo, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, porque eso sabe que no son todos, ¿eh? O sea, le habla a la iglesia, pero sabe que no toda la iglesia se dedica a esas cosas, ¿verdad? A escuchar a Jezabel, a fornicar, a adulterar. Y entonces les dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, entonces aquí podría ser un tema muy, muy profundo, ¿verdad? O sea, ¿qué hablamos? ¿Cuáles son las profundidades de Satanás, no? El ocultismo, el satanismo, ¿qué son las profundidades de Satanás? Y acuérdese que la Biblia habla de que el Espíritu, dice, todo lo escudriña, escudriña lo profundo del hombre, pero también escudriña lo profundo de Dios, y son cosas que el hombre nos dedicamos a estudiar, ¿no? Pocos, gracias a Dios, quiero creer que son pocos, los que se dedican a ese tipo de cosas, de estudiar las profundidades de Satanás. Entonces vea que cuando usted investiga, bueno, ¿por qué profundidades? Dice el diccionario de la Real Academia al término profundidad, dice, profundidad es conocer de forma completa, ¿no? Conocer de forma completa. Aplica, bueno, aquí lo está contextualizando a Satanás, pero puede ser hacia Dios, puede ser entre personas, conocer algo, ¿verdad? Conocer de forma completa. Conocer a alguien a profundidad significa dimensionar perpendicularmente a una superficie de edad, es decir, esta es mi base, esta es mi plataforma, es mi contexto, cómo me voy a desenvolver, ¿no? A lo largo de, eso es una profundidad. La profundidad, vamos a decir filosóficamente, dice, es la penetración del pensamiento o de las ideas, ¿verdad? ¿Qué tanto es la influencia? ¿verdad? ¿Qué tanto penetra? O sea, hay cosas que nosotros podemos escuchar, o sea, va usted en el micro y oye ve que tiene un circuito cerrado de puro corrido tumbado y no le pasa nada, ¿no? No sale queriendo agredir a medio mundo y rebelarse. Pero fíjese que cuando uno es perceptible a esa profundidad o susceptible a esa profundidad, entonces dice, vamos a ver la penetración del pensamiento de las ideas. ¿Qué tanto daño te hizo? Le comento que uno tiene amigos, ¿verdad? O conocidos, cercanos, que son adoctrinados políticamente y uno, porque no apoya una cosa, determinan que, o asumen que entonces uno, así como es A o B, ¿verdad? Y le he comentado, uno dice, bueno, pero ¿escuchaste lo que dije? No, pero es que escuchaste lo que dije. Yo no dije eso que tú dices que dije, o sea, no estoy de acuerdo en esto, pero no quiere decir que yo haga esto otro, ¿no? Pero la gente está tan adoctrinada, o sea, la penetración del pensamiento está ahí tan latente que les afecta. ¿Qué es profundidad? Dice que tiene el fondo muy distante, obviamente del borde, hacia de la boca o del borde de la cavidad, como una, si usted ha ido a unas minas, ¿no? Alguna mina y que tiraban un tiro de piedra, ¿no? Los aventaban una piedrita y contaban más o menos cuántos segundos tardaba en escucharse que tocaba el fondo, porque bueno, más o menos unos 34 metros por segundo de la velocidad del sonido. Entonces así determinaban qué tan profundo era una cueva o un hoyo, ¿verdad? Entonces, qué tan distante es el fondo de la boca o del borde de la cavidad, lo más íntimo. Eso en cuanto a los términos humanos, ¿verdad? Por el lado del lenguaje griego, la palabra profundidad es batzos, creo que el original dice vatos, ¿no? Los vatos. Dice, entonces es profundidad, extensión, figuradamente puede ser un misterio, pero entonces vea de las palabras que va derivando, dice, deriva de la base de la palabra 939, basis, que significa caminar, peso, por implicación pie, ¿no? Entonces, cuando dice lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, puede decirse los misterios de Satanás, los caminos de Satanás, las pisadas de Satanás o el pie de Satanás. Ahora, si usted piensa un poquito bíblicamente, ¿Satanás tiene pies? Porque algo que yo hasta ahora noté es que ve que siempre nos lo pintan las pictografías, un personaje llamado Pan, un fauno, o sea, mitad macho cabrío, mitad hombre o totalmente macho cabrío. Pero eso es una cultura más reciente, porque bíblicamente la Biblia no lo menciona como el macho cabrío, sino que dice la serpiente antigua, el diablo y Satanás, ¿no? Es una serpiente antigua. Pero entonces, pensando bíblicamente, ¿tiene pies el enemigo? ¿Se mencionan en la Biblia? Le digo esto porque obviamente no le voy a hablar del ocultismo y cosas. Me gusta estudiar la Biblia
entendiendo que la Biblia se interpreta a sí misma, pero va a ver la enseñanza que nos va a dar, ¿no? Porque entonces vea cómo al principio el Señor se presenta, dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies como bronce bruñido. Y no sé si usted sepa o haya estudiado también cuando estudiamos el tabernáculo, que dentro de la vestidura sacerdotal está la túnica, la mitra, el cinto, los calzoncillos de lino. Hay cosas muy detalladas, pero nunca se mencionan las sandalias. Como cuando Dios tiene el encuentro con Moisés, le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el piso donde estás, tierra santa es, ¿no? Y quita el calzado de sus pies. Entonces se entiende que los servidores del tabernáculo, sacerdotes, levitas, andaban descalzos ahí en el tabernáculo. Pero entonces quiero que vea cómo cuando dice profundidad de Satanás nos va a llevar a lo que son pies o caminos, Proverbios 6, 18. Puro múltiplo de 6, ¿verdad? 6, 18. 18, 6, 6, 6. ¿verdad? Dice, abominación a Jehová son los pies presurosos al mal. Los pies presurosos al mal. Y le preguntaba, ¿no? Si pensamos bíblicamente, ¿Satanás tiene pies? ¿Se menciona alguna vez? De Jesús se menciona que tiene unos pies semejantes al bronce bruñido. Pero de Satanás, Génesis 3:14, el juicio sobre esa serpiente antigua le dice: sobre tu pecho andarás. Pero entonces, si usted lo aplica figuradamente de que la profundidad de Satanás es tu caminar, tu andar, tu influencia, cómo penetras en el pensamiento de las personas, entonces sobre tu pecho es lo que predica Hollywood, ¿verdad? Tú hazle caso a tu corazón, tú sigue tu corazón. Entonces eso es como que el principio de las profundidades de Satanás, seguir lo que te dice tu corazón y no lo que Dios te dice. O sea, que no siempre es agradable, implica un sacrificio, como el nombre de Tiatira, ¿se acuerda? Humo de sacrificio. Es por eso que Dios le reclama. La iglesia de Tiatira va a encontrar un juego de palabras en lo que el Señor le está diciendo. Está diciendo, el humo de tu sacrificio puede ser agradable, o puede ser que si no sacrificas, si no hay ese humo que suba delante de Dios, va a representar que estás entrando a las profundidades de Satanás, que figuradamente también es que en vez de acercarte a Dios, te estás alejando de Dios. Pero que bíblicamente, Génesis 3:14 le dice: sobre tu pecho andarás. Esa palabra andar es yalak, el hebreo yalak, que significa andar, fluir, llevar, pasar, proseguir, o sea, seguir tu corazón. Y entonces vea que a estos, ¿no? Entonces vea cómo es la cosa. Ahí mismo en Génesis 3, cuando Dios está ejecutando el primer juicio a la humanidad, ¿no? Que dice: Adán, ¿dónde estás? Y usted sabe la historia, ¿no? Dice: la mujer que me diste, la mujer a la serpiente, y la serpiente volvió con su cascabel, y ya el cascabel no pudo acusar a nadie, ¿no? No es cierto. Pero entonces usted sabe que le dice a la serpiente, ¿verdad? Dice: te pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, los hijos del enemigo, y la simiente de la mujer, los hijos de Dios, que se refería a Cristo, porque la mujer concibe, ¿eh? El que engendra es el Padre, el hombre. Bueno, entonces cuando dice, esta simiente, dice, te va a pisar, te va a hollar la cabeza, y tú vas a dañar o herir su calcañar, su talón, ¿verdad? Entonces quiere decir que entonces le decía que en el hebreo, esa palabra bronce bruñido, ¿eh? El nehoshet kalal, entonces es la misma palabra que se usa o que deriva para serpiente, nehoshet, ¿no? El nehech, usa la misma raíz. Entonces quiere decir, cuando el Señor Jesús se presenta a Tiatira, la iglesia que significa humo de sacrificio, se presenta como el que tiene pies como bronce bruñido, lo que está diciendo figuradamente es que esa simiente es el cumplimiento de la palabra profética de Génesis 3, la simiente que aplastó la cabeza de la serpiente. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque entonces dice: a todos los demás que no han conocido los caminos, las profundidades de Satanás, a los que sí ejercieron ese don, ese regalo que les dio, les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces eso que representa ver a Jesús como el que tiene los pies de bronce bruñido, el que aplastó a la serpiente. Seguimos. Luego le dice aquí, ¿va? A todos los demás le dice, ya no se lo amplía ahí, disculpe, pero dice: yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienes reténlo hasta que yo venga. Y ve, entonces le digo, es un juego de palabras, porque esa palabra carga tal cual es varos, significa peso, pero otra vez deriva en basis, de caminar, pie, base, profundidad, extensión, misterio. Entonces, nota el juego de palabras.
Entonces dice, hay quienes desvían su caminar por apartarse de Dios y se encaminan en los caminos de su corazón, pero simplemente están siguiendo el camino de Satanás, ¿verdad? Va en camino a la profundidad. Yo no te impongo otra profundidad. De hecho, 1 Corintios 13 dice, ni lo alto, Romanos 8, perdón, ni lo alto ni lo profundo. ¿Se da cuenta? Ninguna cosa creada nos pueden apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Ahora fíjese que esa palabra carga también significa autoridad, que es lo que vamos a ver más adelante. Ya vamos terminando. Entonces le dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Esa palabra guardar es la palabra, significa guardar de pérdida o daño, mantener el ojo. Guardar significa ser un espectador, discernir, reconocer, mirar de cerca, por hebraísmo, experimentar. Entonces dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Usted sabe, Jesús declaró que la obra del Padre, la obra de Dios, dice, es que crean en Él, ¿no? Que crean en el que Él envió, cosa que se ha vuelto muy complicada hoy día por todos los cuestionamientos que hace. Pero, tal como el Señor lo dijo, ahora el Espíritu dice que convence de pecado, de justicia y de juicio, es la misma labor que el Espíritu Santo va a estar haciendo. Ahora, la cuestión es personal, porque hay gente que puede tener una idea, creer una cosa y luego ya no entiende otra, o gente que por evitarse tanto dice, bueno, yo mejor ya no creo en nada y me quito de problemas, ¿verdad? Pero entonces dice, tienes que vencer y guardar, tienes que discernir, tienes que experimentar, tú tienes que comprobarlo, ¿no? O sea lo que hayas oído, lo que tú creas, tienes que comprobarlo. O sea, sí dice la Biblia que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces lo que está diciendo es que nosotros anhelemos participar de esa transformación para encontrarnos con el Señor en el aire y estar así siempre con Él. Y luego dice hasta el fin, ¿verdad? Entonces es otro tema por sí mismo el fin, porque entonces el Señor Jesús prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice que íbamos a oír de guerras, rumores de guerras, pero todavía no es el fin. Entonces hay un fin, hay un punto, dice ahí, un fin, dice, es fijar un punto, una meta, un punto, fijar desde fuera un punto, una meta, el punto al que se apunta como límite, la conclusión de un acto, la terminación, el resultado inmediato. Entonces hasta el fin, hasta que todo termine, hasta que todo termine. ¿Hasta cuándo tengo que perseverar y esforzarme? Hasta que todo termine. ¿Y cuál es la recompensa? Le dice, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la recibí de mi Padre. Entonces ve que ahí está hablando de la autoridad, se les daré autoridad. Entonces cuando dice no les daré otra carga, cuando entonces profundidad y carga es la misma raíz del griego. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones, regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vea cómo nos está hablando de una autoridad que dice que va a ser para regir con vara de hierro. Es decir, que si no das la medida, no la diste y vas a ser quebrado como un vaso de alfarero. Quiero compartirle dos últimos versículos, mire. Jeremías 18:6, cuando Dios manda al profeta Jeremías a la casa del alfarero, le dice, ¿no podré yo hacer con vosotros como ese alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Es decir, que si se descompone, mientras estemos en la mano de Dios, Él nos puede restaurar. Dice, te puedo deshacer y volver a hacer. Pero luego en el capítulo siguiente, Jeremías 19, verso 1, usted léalo en casa con calma. Dios manda al profeta Jeremías y le dice, ya vas a llevar una vasija que ya fue ya hecha, ya terminada, ¿no? Ya fue horneada. Pero entonces llegamos al verso 10 y le dice, entonces quebrarás la vasija delante de todos los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro. Y vea lo que dice ahí, está algo terrible, porque dice que no se puede restaurar más. Entonces, mientras seamos barro en la mano de Dios y aunque no nos guste y nos tenga que deshacer las veces necesarias y volver a formar, gloria a Dios, estábamos en tiempo. Pero cuando ya pasa el tiempo de tribulación, el horno de fuego, y que entonces somos una vasija terminada, aunque seamos de barro, dice ahí, ¿verdad? La autoridad que van a recibir va a ser para regir con vara de hierro y para ser quebrados como vaso de alfarero, vasija de alfarero, vaso de barro, que ya no se puede restaurar más. Pero vea, dice ahí en Tofet, se enterrarán.
porque no habrá otro lugar para entrar. Esa palabra tofet la traduce el hebreo como desprecio, ¿no? Que si usted y yo vivimos menospreciando las cosas de Dios, es lo mismo que vamos a cosechar de parte de Dios. Ok, no quisiste, mira, tu libertad, nadie te la quitó, tú puedes hacer lo que tú quisiste hacer con tu vida, con tu cuerpo, es tu decisión, está bien. Pero sabe que todo lo que siembras cosechas y Dios no puede ser burlado. Entonces, tú menospreciaste a Dios, ese va a ser tu tumba también, el menosprecio. Y entonces, cuando ya no eres, como no estuviste en la mano del alfarero, no te dejaste moldear, trabajar, formar, entonces simplemente dice ahí, vamos a regir con vara de hierro, y el que no dé la medida y sea quebrantado, no podrá ser restaurado más. Es tremendo el mensaje a la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Entonces por eso le dice, escucha, o sea, lo que tienes, reténlo hasta el fin. Lo que tienes, reténlo hasta el fin, hasta que yo venga, dice ahí el verso 25. Lo que tienes, reténlo hasta el fin. Si aún sigue subiendo poquito humo de sacrificio, que no deje de subir. Si ves que te estás desviando, que estás siguiendo tu camino, que estás siguiendo en pos de cosas que te alejan de Dios, vuelve. Si arrepentirse es cambiar la manera de pensar, volver al camino, porque hoy es tiempo aceptable. Es un tiempo en el que aún podemos vencer, es el que venciere. Y la estrella de la mañana pues es Cristo mismo, o sea, Cristo, ¿verdad? Dice Apocalipsis 22:16, Él es la estrella de la mañana, que es la que te orienta, o sea, que en medio de la oscuridad, de que no sabes si va a amanecer o no, es la que te orienta, es lo que quiere decir. Pero el punto es de que no desaprovechemos esa oportunidad. Y diré este día, Señor, yo quiero seguir siendo barro en tus manos. Como enseña la palabra, quizá no siempre voy a estar a gusto, conforme, pero sé que es lo mejor. Y no permitas que sea una vasija terminada o que me crea que ya estoy terminado y que resulte que llegue un momento en el que se cumpla la palabra de Jeremías 19, que ya no se puede restaurar más. Cierre los ojitos ahí, vamos a hacer una oración rápida. Dígale, Dios, te doy gracias este día por tu palabra, Señor. Te ruego que me abras el entendimiento, que la pongas en mi corazón, Señor, y que pueda volver, Señor. Que hoy cada uno pueda meditar en su camino, como dice tu palabra, meditar y volverse a ti. Y si estamos yendo contrario a ti, alejándonos de ti, yendo en pos de nuestro corazón, te rogamos que nos perdones, pero que nos ayudes a volver. Y que lo que tengamos, las obras, el amor, la fe, la paciencia, lo retengamos hasta el fin, lo retengamos hasta que tú vengas, Señor, para que entonces podamos participar de tu bendición, participar de Cristo mismo, más que la autoridad de las naciones, de Cristo mismo, esa estrella de la mañana que nos orienta, que nos da esperanza, que nos anuncia un nuevo día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén y amén. Bueno, bendiciones, nos vemos la siguiente ocasión, muchas bendiciones.